Reiterarlo, decirlo a nuestras visitas que están aquí, muchas gracias por estar presente, nos honran con su presencia y es una bendición que están. Si estás aquí visitando, quiero que sepas que se está cumpliendo mi peor pesadilla, porque te ha tocado estar aquí para este sermón. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar del dinero. Es una broma que sea mi peor pesadilla. Al contrario, estoy muy agradecido del Señor por tu presencia y espero que aquí sientas el amor de Cristo y que puedas escuchar la verdad de su palabra. Nunca quisiera que una visita se sienta incómoda por un mensaje sobre el dinero. Sin embargo, no voy a pedir disculpas por decir lo que la Biblia dice. Solo voy a decir lo que la Biblia dice y nunca me avergüenzo de enseñar la santa palabra de Dios. Solo espero que sepas, si estás visitando, que este es un tema que no tocamos muy seguido en nuestra congregación. De hecho, quizás llevas un año aquí o 2 años y nunca has escuchado un sermón sobre el tema. No lo tocamos muy seguido, pero justo te tocó hoy, señor o señora visita, escuchar un mensaje sobre el tema. El título del mensaje es ¿por qué diezmo? ¿Por qué diezmo? Y por qué, si podemos ponerle un subtítulo, ¿por qué tú también lo debes hacer? ¿Qué es el diezmo? El diezmo es 1/10 de los ingresos brutos, ¿cierto? No netos o líquidos. Según la RAE, la Real Academia Española, el diccionario dice que el diezmo es 1/10, o sea, 10%. ¿Y por qué dice de los ingresos brutos y no netos? En Génesis 14:20 y en Génesis 28:22, las primeras 2 veces que se menciona al diezmo, dice estas 2 palabras, dice de todo, dice diezmarás de todo. Para dar un ejemplo de qué sería un diezmo, antes de entrar en las razones de por qué diezmo, demos un ejemplo práctico o claro sobre el diezmo. Si mis ingresos en un mes, yo sé que en cada familia los ingresos cambian, ¿cierto? Varían entre una familia y otra familia. Pero para poner un ejemplo, si en un mes en total gano 1.000.000 de pesos, probablemente se me descuenta aproximadamente 200.000, ¿cierto? Entre AFP, FONASA, diferentes impuestos, comisiones, seguros, etc. Entonces, lo líquido sería 800.000, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería un diezmo de 1.000.000? El diezmo sería 100.000 pesos, ¿cierto? Diezmar de todo las primicias al Señor. Entonces me pregunto por qué diezmo. Y tengo 7 razones por qué lo hago. Y por qué recomiendo que tú también lo hagas. El primer punto es la mayordomía. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con lo que es la mayordomía. La palabra mayordomo viene del latín, como muchas de nuestras palabras en el castellano. Viene de la palabra mayor, que no hay explicación para esto, todos entendemos lo que significa mayor. Y viene de la palabra domus. Domus significa, o de la cual tenemos palabras como por ejemplo en castellano, domicilio. Entonces nos da la idea un mayordomo. El diccionario incluso dice específicamente que es un criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Eso es del diccionario. Entonces un mayordomo sería entre todos los siervos, el mayordomo es el gerente, ¿cierto? El mayor de la casa. Entonces el mayordomo, un ejemplo de un mayordomo sería José en el Antiguo Testamento, ¿cierto? José era el encargado de todo lo que sucedía en la casa de Potifar. De hecho, podríamos decir que José fue mayordomo en la cárcel, porque tenía un puesto importante en la cárcel. Entonces, él también fue mayordomo en Egipto, porque fue como el brazo diestra, está bien dicho, ¿no? El derecho de Faraón.
Y también podemos ver que incluso él fue como el mayordomo de su padre, porque un día todos sus hermanos vinieron a inclinarse hacia él como su sueño. O sea, él era importante y un mayordomo es esto. Y quiero que tú sepas algo y que te lo tengas claro, hijo de Dios, hermano en Cristo, tú eres un mayordomo. Amén. Nada de lo que tienes es tuyo. Nada. Tu tiempo, tus riquezas, tus talentos, tus hijos, el aire en tus pulmones en este momento, nada de esto es tuyo. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Podemos ver un par de versículos. Salmo 24. Vayan conmigo a los libros de los Salmos. Y si no tienes una Biblia, no te sientas incómodo, puedes escucharlo. Lo voy a estar leyendo textualmente. Salmo 24. Y si no eres dueño de una Biblia, pero quieres tener una, por favor acércate después del culto para que podamos asegurarnos de que tú tengas una copia de la palabra de Dios. Salmo 24 y el versículo 1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es suyo. En este momento estamos en su casa, ¿cierto? O sea, estoy hablando de todo esto. Es su casa. Él es su creador y Él es su dueño. Por lo cual entendemos, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Es de Él. Y en realidad yo tengo una lista de versículos, son aproximadamente 20 versículos que dicen lo mismo. Pero por nuestro tiempo el día de hoy no los vamos a estudiar todos. Pero para dar un ejemplo, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio 8. Los versículos 17 y 18. Deuteronomio 8, 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Había un peligro cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Iban a entrar y encontrar campos sembrados, iban a encontrar árboles frutales ya maduros y produciendo, iban a encontrar, para ponerlo en nuestro contexto, iban a encontrar invernaderos ya listos para cosechar, iban a llegar a la tierra prometida y iba a estar todo listo, ¿ya? Como cuando nosotros llegamos aquí a este edificio, ¿cierto? Llegamos y era puro entrar, colocar la llave, girarla, hacer un poco de aseo y empezar a ocupar las instalaciones. Era así para Israel. De hecho, en inglés nosotros tenemos un dicho: cuando tú compras una casa, decimos que es una casa turnkey, una casa girar la llave. ¿Por qué? Porque llegas, gira la llave y está lista para ocupar. Y así fue acá y así también fue la tierra prometida. Y hermanos, hay un peligro en esto. ¿Cuál es el peligro? El peligro es llegar aquí y pensar: nosotros hicimos esto. Qué linda parcela, ¿no? Nosotros hicimos esto. Nosotros hemos trabajado, nosotros hemos sacrificado, nosotros hemos ahorrado. Mire, nosotros hicimos esto con mucho trabajo y sacrificio, nosotros. Y ese fue el peligro también para Israel, de que ellos iban a llegar a la tierra prometida y olvidarse que llegaron sin nada. Habiendo sido esclavos en Egipto, llegaron, Dios proveyó por ellos 40 años en el desierto, iban a cruzar el río Jordán, iba a estar todo listo, turnkey, ¿cierto? Gira la llave nomás y iban a olvidar quién fue la fuente de todas sus bendiciones. Y dice entonces en el versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Miren lo que dice el versículo 18. Una gran advertencia: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. ¿Quién es que nos da el poder de hacer riquezas? Es el Señor. Entonces quizá uno piensa: pero con todo mi trabajo he logrado lo que tengo. En realidad
Sí, con mucho trabajo, bien hecho, hay que trabajar duro, eso es importante, pero siempre recordar que es por la gracia de Dios. De hecho, hay un versículo en 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo está hablando y diciendo que él es básicamente en mis palabras, diciendo que es el peor de todos los apóstoles. Y después él dice, pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dice que su gracia no ha sido en vano en mí, porque he trabajado más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces empieza el versículo diciendo la gracia de Dios. Después, sacándose la mugre, por decirlo de una manera, trabajando lo más duro posible, y termina al final con gracia. Gracia, trabajo, gracia. Y siempre recordando quién es la fuente. Tienes que darte cuenta que no eres nada y no mereces nada de lo que tienes. Hermanos, si queremos la gracia de Dios, necesitamos ser humildes. La soberbia dice, no, es que yo con mi trabajo, no, pero yo con mis estudios, pero yo con mi esfuerzo y yo. No eres nada. Te felicito por trabajar duro, eso es bueno, pero es Dios, solo Dios. Y hermanos, el momento que nosotros hemos visto a Dios obrar en gran manera, pero el momento que nos volvamos soberbios y decimos, mira lo que la Iglesia Bíblica Bautista hizo aquí. Es este día donde la mano de bendición de Dios, su gracia, se va a levantar de nosotros, hermanos. Y en vez de tener su mano de bendición por la soberbia, Él nos va a resistir. Él resiste a los soberbios. Resiste a matrimonios soberbios, resiste a padres soberbios, hijos soberbios, iglesias soberbias. Entonces, recordar quién fue. Podemos definir la mayordomía de esta sencilla manera. Dios es el dueño de todo. Todo lo que tengo viene de Él. He de manejar todo lo que tengo en una manera que le honra a Él. Este es el concepto de la mayordomía. Lo voy a repetir. Dios es el dueño de todo. Todo lo que tengo viene de Él. He de manejar todo lo que tengo en una manera que le honra a Él. Es la idea. Te pido que me cuides la casa. Me voy de Goyaique por un mes, quédate en mi casa, pero cuídala de esta forma. Tienes que hacer esto, este otro. Tienes que dar agua a mi perro, después, no sé, comida acá. Pero después empieza a ocupar la casa y no haces caso a nada. Eres un mal mayordomo. Y es así, Dios nos ha dado tanto. Y todo lo que tenemos, el cuerpo, los hijos, el dinero, el horario, el tiempo, Él nos ha dicho, cuídamelo. Y nos ha dado instrucciones. ¿Dónde? Acá en este libro. Y debemos de ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Entonces, ¿por qué diezmo? La primera razón es por la mayordomía. Quiero ser un buen mayordomo. La segunda razón, y voy a decir que de las 7 razones, esta es la más débil. Pero igual la voy a compartir porque igual es una de las razones. Porque así me enseñaron. Así de sencillo, porque así me enseñaron. En Proverbios 22, el versículo 28, dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Es un versículo que habla, que afectaría mucho al tema de las herencias en Israel. Ellos tenían dividido, ¿cierto?, sus lugares, algo parecido, podríamos decir que, ¿cierto?, nuestro campo llega hasta allá, hasta este pequeño edificio que debe ser de gas, supongo, o quizás de una bomba de agua, pero hasta ahí más o menos, donde está Rosadito, llega nuestro terreno. Pero digamos que en la noche un vecino viene y dice, este camino debe ser un poco más ancho. Entonces levantan un poste y lo mueven un poquito. Este es el concepto que está en Proverbios, de que nosotros no debemos de ir moviendo los postes que pusieron nuestros padres. Y de entenderlo de una manera figurativa, hay ciertas cosas que nosotros hemos recibido que son cosas buenas. Y la enseñanza del diezmo es algo bueno que me enseñaron. Y es un lindero, es un poste que yo no quiero mover, que yo quiero dejarlo porque ahí estaba cuando llegué y cuando me vaya quiero que esté ahí todavía. Como dije, estando sola en sí,
esta razón es la más débil, pues también nos han enseñado muchas cosas erróneas en la vida, como por ejemplo la idolatría. Quizás te enseñaron a llevar frutitas a una estatua, o quizás te enseñaron, qué sé yo, a prender velas a una estatua, o quizás te enseñaron a poner un hilo rojo para protegerte de la mala vibra, o no sé qué más cosas te habrán podido quizás enseñado, colgar una salvia en el rincón de la casa para echar fuera los malos espíritus. Entonces, el hecho de que se nos hayan enseñado algo no significa que es verdad, ¿cierto? Porque a veces también se le enseña a uno algo que es incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos saber que es correcto el diezmar? Es porque es bíblico. La tercera razón es esta: Dios me convenció por las Escrituras. Dios me convenció por las Escrituras y no simplemente por tradición. En Romanos 14, acompáñenme por favor al libro de Romanos. Romanos 14 y el versículo 5. ¿Juan lo encontró? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Romanos 14, versículo 5 dice: no hace diferencia entre día y día, pues lo juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. A veces hay cosas cuestionables en la vida espiritual, que algunos creen esto y otros creen este otro. Lo importante en esto es que tú estés completamente convencido en tu mente y que hagas lo que Dios te convenza a hacer desde las Escrituras. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8, 14. Y yo he sido guiado por el Espíritu de Dios con la espada del Espíritu a diezmar. Dios me convenció de las Escrituras. Si Dios quiere, voy a predicar otro mensaje sobre este tema. De hecho, ya lo tengo preparado y tiene título, se llama El diezmo, una práctica neotestamentaria, donde veremos las razones bíblicas de diezmar. Número 4. He experimentado innumerables bendiciones. Oh, pero qué superficial, diezma por eso, para recibir. No lo hago para recibir, pero sí puedo decir que he vivido, tendría que contarlos, pero son unos 15 años, más de 15 años diezmando. Y han sido 15 años de innumerables bendiciones. La provisión de Dios, Filipenses 4:19 habla de eso: si yo doy, Dios proveerá. También su protección, la Biblia habla de su protección, habla de su productividad. Cuando nosotros damos, entonces seremos fructíferos. Habla de eso en Proverbios 3:10, también en Malaquías 3:10 y adelante. Es medicina para uno. ¿Diezmar? Sí, porque el diezmo nos enseña a temer a Jehová, dice Deuteronomio 14, y el temor de Jehová es medicina para tu cuerpo. Proverbios 3:7 al 8. También el temor del Señor nos da una vida larga, dice Proverbios 10:27. Es una fuerte confianza, Proverbios 14:26. Si quizás tienes miedo de todo en la vida, posiblemente sea simplemente porque no temes a Dios. Y puede ser que no has aprendido el temor de Dios porque nunca has decidido rendirle a Él el tema de las finanzas. Habla de otros beneficios aún, la salud, buena salud en Proverbios 14:27. Tendrás santidad en tu vida, Proverbios 19:23. Riqueza y honra y vida, Proverbios 22:4. Intimidad con Dios, Salmo 25:14. Y bienaventuranza, Cristo dice que es más bienaventurado dar que recibir. Yo he vivido muchísimas bendiciones. De hecho, el Señor dice en un lugar donde el diezmo no era algo de libre voluntad, sino que el diezmo era algo de ley. En el libro de Malaquías, Él dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice eso: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo puedo decir que en mi vida he experimentado esta bendición que sobreabunda. Yo no doy para recibir, sino doy para temerle a Dios, doy para demostrarle a Dios mi amor. No doy para recibir, pero sí es un resultado del dar. Número 5. ¿Por qué diezmo? Hemos visto la mayordomía, así me enseñaron, Dios me convenció por las Escrituras, he experimentado innumerables bendiciones. Y número 5, porque he propuesto en mi corazón. Yo un día, retado por la palabra de Dios, desafiado por la palabra de Dios y por un predicador, yo decidí en mi corazón, quiero diezmar y lo voy a hacer. Y en realidad el diezmo es un lugar para empezar, porque en realidad el diezmo es muy poco. Sin entrar en los detalles de mis finanzas, con Ani nosotros damos mucho más que un diezmo. Pero el diezmo es como un piso, un nivel donde empezar. Y un día yo propuse en mi corazón hacerlo. Busquen 2 de Corintios 9, por favor. 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 7. Me encanta escuchar el sonido de páginas doblando. 2 de Corintios 9 y el versículo 7. Es un versículo sencillo que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recuerdo cuando empecé a viajar, ya que casi todos los meses viajo y predico en otra iglesia en Chile. Hace muchos años prediqué una conferencia en Chillán para el pastor Fernando. Y el pastor Fernando me invitó y cada culto ellos pasaban como un plato para la ofrenda. Bueno, si has visto que no hacemos esto, más que nada es por un tema para no incomodar a personas que no desean dar y no es para no incomodar a visitas. Entonces normalmente dejamos un canasto acá, las personas que desean dar antes del culto, después del culto pueden acercarse y pueden dejar una ofrenda si es que desean. Pero yo creo que es como la primera vez en como 2 años que he dicho esto. Así que no es algo que siempre ponemos enfrente de la gente para que no queremos el dinero de la gente. Nosotros queremos el bienestar espiritual de las personas. Bueno, llegué a una iglesia y muchas iglesias pasan un plato para recoger una ofrenda. Y ahí ellos cuando lo hacen, cantan un corito. Quizás lo conocen. ¿Alguien conoce el corito de estos versículos, Nacho? ¿Lo aprendimos juntos? ¿Sí? Voy a tratar de recordar el corito. Si me sale terrible, después me corren, ¿ya? Dice, en el versículo 6 empieza, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Muy lindo corito, ¿cierto? Y entonces siempre pasan el plato y cantan ese corito. Y hermanos, ¿por qué diezmo? Porque yo propuse en mi corazón hacerlo. Y quizás estás aquí y en tu corazón dices, yo no quiero diezmar. No quiero. Si es así, es mejor que no diezmes. Yo no voy a llegar a tu casa tocando la puerta y preguntarte, ¿estás diezmando o no? ¿Estás diezmando? Yo no sé. Bueno, en esta iglesia nadie llegará a tu casa a cobrar tu diezmo. No, nadie va a estar en la puerta esperando, ¿cierto? Deja tu diezmo, ok, listo, adelante, te ganaste la entrada. No funciona así y nunca, por la gracia de Dios, nunca funcionará así. Yo no sé quiénes diezman en nuestra iglesia. No sé quiénes diezman y quiénes no, excepto si me lo has comentado. Algunos hermanos me han dicho, pastor, yo diezmo.
Entonces ahí sí sé que diezman, o que por lo menos cuando me lo dijeron estaban diezmando. Yo sé que yo diezmo y es porque lo he propuesto en mi corazón, pero no sé quiénes más lo hacen. Yo cuento la ofrenda quizás una vez al año, si es que. Yo prefiero no contar la ofrenda, no me gusta contar la ofrenda, porque aún conozco la letra de la gente. Y yo prefiero no saber quién está dando y quién no está dando. No quiero que afecte mi juicio. Solo me llegan las rendiciones mensuales de las finanzas, eso sí sé, pero es el conteo de las finanzas. Pero sí sería bueno, hermano querido y hermana querida, si es que no quieres diezmar, sería bueno que te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué no quiero diezmar? Porque de corazón se lo digo que no es una buena síntoma, es una mala síntoma espiritual. Cuando uno dice, yo no quiero dar. El número 6, ¿por qué diezmo? Yo diezmo porque quiero apoyar y quiero propagar la obra de Dios. Eso es lo que deseo. Yo no quiero ser el último eslabón en la cadena. ¿Y tú? Yo no quiero ser el último eslabón en la cadena. Algunos cuando escuchan una enseñanza así, dicen que las finanzas del pastor no están muy bien y por eso está predicando sobre el diezmo. Yo creo que casi todos lo sepan, pero quizás hay algunos que no, porque son nuevos o visitas. Yo no recibo un sueldo de la iglesia aquí, nunca he recibido ni un peso de las ofrendas, ni uno, ¿ya? Para que sepan. Entonces, mi motivo no es, para ganarme más dinero, no. No es como una vez alguien me dijo, me estaba faltando dinero en una construcción que estaba haciendo en mi casa. Y alguien me dijo, de otra iglesia, me dijo, tiene que esquilar las ovejas un poco más. Y yo le dije, no, yo no recibo un sueldo de la iglesia de Coyhaique. Entonces, sí recibo un sueldo, pero soy un misionero. Y el sueldo viene de las iglesias que nos apoyan económicamente. Habiéndolo dicho, no es malo que un pastor reciba un sueldo de los diezmos. Al contrario, totalmente lo opuesto. El pastor debe recibir un sueldo de los diezmos de una iglesia. De hecho, yo estoy robando a la iglesia porque no les dejo apoyarme económicamente. Les estoy robando la bendición. El apóstol Pablo incluso usa ese tipo de vocabulario. Yo les estoy robando porque no les dejo apoyarme. Hermanos, esta iglesia un día tendrá que apoyar a su pastor con un buen sueldo digno para el trabajo de tiempo completo que estará haciendo dicho pastor. Y es por eso, hermanos, ¿por qué diezmo? Yo diezmo porque quiero que esta iglesia siga un día, cuando yo no esté. Yo quiero apoyar la obra de Dios y quiero propagar la obra de Dios. Primera de Corintios 9 habla acerca de esto. Acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios 9. El versículo 13. Ignacio, veo a un niño afuera, un niño pequeño. ¿Puedes ir a ver quién es? Quizás salió al baño, después no volvió a la clase. ¿Sí? 1 Corintios 9, el versículo 13. Qué lamentable que salió Nacho, quería que aprendiera a diezmar, pero bueno. El 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Este versículo, ¿qué significa? Es una referencia a los levitas. Y en el otro mensaje lo voy a desarrollar mucho más, pero es una referencia al templo de Dios y los trabajadores del templo de Dios. Entonces, ¿de qué vivían los levitas y los sacerdotes? ¿Cómo se sostenía la casa de Dios en el Antiguo Testamento? Fue con diezmos y ofrendas. Específicamente el Señor dice muchas veces que el diezmo es para los levitas. Entonces de eso está hablando el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan?
una referencia, ¿cierto?, al hecho de que el Antiguo Testamento, el sustento de los levitas fueron de los diezmos. Ahora, en el versículo 14 es de suma importancia lo que dice aquí el Señor. Por eso se distrajeron tanto por los caballos. Dije, ¿qué está pasando? Que ni me están pescando los hermanos. Ya, esperemos que pasen y ahí podemos seguir. Después me autorizan seguir predicando. ¿Sí? Nacho, cierra las cortinas. No, a ver. Gracias. ¿Encontraste al muchacho, no? Era pequeñito. Me parecía ser el Sebastián. No sé, Sandra, si salió el Sebastián o no. Ah, está ahí mismo. Ah, él fue con la polera negra. Yo lo vi afuera. Ok. Bien, súper. Disculpen. Solo quiero que todos los niños estén seguros y todo bien. El versículo 14. Entonces, entendiendo lo que dice, los levitas comían de los diezmos y de las ofrendas, era su sustento en el Antiguo Testamento. Entonces el versículo 14 dice, así también. ¿Qué significa esto? De la misma manera, así también ordenó el Señor. Hermanos, una ordenanza es un mandato. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esta es una referencia a todo lo que se ha leído en los 12 versículos, los primeros 12 versículos de 1 Corintios 9, hablando de las personas que sirven tiempo completo en la obra de Dios. Las personas que sirven tiempo completo en la obra de Dios, de la misma manera reciben su salario de los diezmos y de las ofrendas. Y es de ahí, no es que mágicamente va a aparecer, ¿cierto?, comida en la despensa de un pastor. No, recibe un sueldo y después con este sueldo va y compra sus cosas. Puede pagar su arriendo, puede pagar su luz, puede pagar su agua, puede pagar su internet, puede llevar su esposa de cita, puede matricular sus hijos, compra ropa, hace vacaciones, todo lo que una familia normal hace, porque el obrero es digno de su salario. Algo que dice la Biblia una y otra vez. Y hermanos, si tú dices porfiado, yo no voy a diezmar, entonces hasta ahí llegó la cosa. Están tan distraídos. Están en mi parcela. Están moviendo los linderos antiguos. Hermanos, si tú dices, si te porfías y dices, yo no quiero, hasta ahí llega. No va a haber más iglesia bíblica bautista, no va a haber un pastor, nos vamos a entrenar más obreros, nos vamos a evangelizar más, nos vamos a plantar otras iglesias. ¿Por qué? Porque tú dijiste, quiero llegar, quiero recibir, pero no quiero dar. Y es así, hay personas que van a iglesias por décadas y no aportan. Van, se sientan, gozan de un hombre que trabaja a tiempo completo para alimentarles, preparando sus enseñanzas en 10, 15, 20, 30 horas a la semana, pero no quieren pagar por el servicio. Dime tú, si tú invitas un gaffiter a tu casa para arreglar un problema, una fuga, no sé, algo que se rompió, y te sientas ahí y lo ves y lo disfrutas y beneficias y dices, oh, gracias, pues que te vaya muy bien, Dios te bendiga. ¿Cómo se va a sentir el gaffiter? Gracias a Dios los pastores no son así. Nos van a poner la mano y nos van a decir, y el servicio que he rendido esta semana, estuve trabajando pues 20 horas preparando esto, la comida, ya te toca pagar el servicio. Los pastores no hacemos esto, pero Jesús lo ordenó. Jesús lo ordenó. Y esa es la palabra que dice, ordenó el Señor, que de la misma manera así funcionará. Y no es que el pastor va a llevar todos los diezmos ni nada así, no. De los diezmos y las ofrendas se establece un sueldo y este sueldo después se lleva, ¿cierto? Igual como un profesor en la región quizás gana 1,2 millones. Entonces una iglesia puede votar y puede decir, este pastor, nuestro pastor va a recibir 1,2 millones cada mes. Y después cada mes recibe su sueldo. No es que él diga, diezmos, denme solo todos los diezmos. No. El obrero es digno de su salario. Y un salario son aproximadamente 10 diezmos.
10 décimos equivale 100%, ¿cierto? Entonces eso es lo que gana un pastor. Si el pastor lleva 20 diezmos, está llevando 2 sueldos. Si lleva 30 diezmos, está llevando 3 sueldos. Bueno, ahí me aparté un poquito del tema. Hermanos, yo quiero apoyar y quiero propagar la obra de Dios. Y es por esto que yo diezmo. ¿Estás agradecido de Dios por la obra de tu iglesia? Apóyala para que puedas seguir adelante. ¿Quieres ver a nuevos pastores entrenados para el ministerio, nuevas iglesias abiertas, más sillas aquí en este lugar? ¿Saben qué, hermanos? Te sorprendería. Sodimac no nos donó las sillas. No, se compraron, ¿cierto? Ese púlpito, ¿cierto? De lenga y de pino oregón, no nos donaron tampoco la madera. Sí, doné mi tiempo para hacerlo, pero no nos donaron la madera. Gracias a Dios nos donaron ese piano. No Sodimac, otra iglesia nos donaron. Los himnarios. Cuando yo entré a la librería en Santiago hace 10 años y les dije, quiero comprar 80 himnarios, y aquí está el archivo, no dijeron, felicidades, eres el ganador, ¿cierto? 100 himnarios gratis el día de hoy solo. ¡Wow! No, lo compramos, hermanos, pagamos por estas cosas. Ahora nos van a llegar 120 himnarios nuevos durante los próximos meses y también se pagaron. Necesitamos un furgón para la iglesia, para traer personas, hacer una ruta, y eso tiene un costo, ¿cierto? Afuera viene pronto el invierno y necesitamos poner arena y estabilizado y todas esas cosas, no sé los nombres correctos, pero necesitamos hacer un estacionamiento para que no se haga lodo, ¿cierto? Hay que arreglar el camino que está tan bueno, tratando tan bien a nuestros vehículos, ¿cierto? Nosotros necesitamos comprar leña, porque pronto viene el invierno y aquí este lugar se calienta con leña. Vamos a hacer una plataforma. Y hermanos, todo esto vale, todo esto es costoso. Yo no recibo un sueldo, pero sí tenemos un asistente pastor que sí recibe un sueldo. Y hermanos, todo tiene valor. Vienen los pastores y todo tiene valor. Los pastores para la conferencia en febrero, ¿cierto? Queremos hacer regalonearles un asado hermoso el último día, almuerzos cada día, cenas en la noche, bueno, no cena, más bien onces, pero todo esto cuesta. Igual que en tu casa, en la casa de Dios todo cuesta. Aquí pagamos luz, ¿cierto? Cuando sale agua, gracias a Dios es agua de vertiente, pero hay una bomba y esa bomba funciona con luz. O sea, todo cuesta, todo es costoso. Esta semana hicimos un hermoso letrero y lo pusimos. Y alguien malintencionado vino y lo sacó. A lo mejor no le gustó, no sé, pero este letrero nos salió mucho dinero. Inversión de tiempo, de dinero, todo cuesta, hermanos, todo. Entonces yo quiero apoyar la obra de Dios y propagar la obra de Dios. La última razón que voy a dar, el número 7, es una buena inversión. Quizás dirías, eso es lo mismo de lo que acabas de decir. No tanto. Las inversiones tienen que ver con dividendos, ¿cierto? Y uno evalúa una acción, ¿cierto? Voy a invertir en esa empresa, ¿cierto? No sé, en Google, en Amazon, no sé cuáles son las acciones populares en Chile. Nunca he invertido en Chile, pero uno evalúa y dice, ¿cuánto me va a rendir? Y hermanos, invertir en la obra de Dios es una buena inversión. Tiene dividendos eternos. Dividendos donde la polilla y el orín no corrompen. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, si tú buscas en el diccionario la palabra orín en el castellano antiguo tiene que ver con la oxidación, ¿ya? Algunos escuchan esa palabra y piensan inmediatamente en la mente en orina, pero no tiene nada que ver con orina. El orín era básicamente
cuando se cambia de ese color rojito, rojizo y se echan a perder las cosas, se oxidan. De eso estaba hablando. Si yo compro un auto nuevo, ¿cierto?, que no tiene ni 1 kilómetro. Nosotros arrendamos un auto la otra vez en Puerto Montt y tenía 5 kilómetros. Nunca en mi vida había conducido un auto así. Así que la carretera... no. Y nos cobraron barato más encima, ¿no? Y entonces, si yo compro un vehículo así y hago un tesoro aquí en la tierra con un hermosísimo vehículo, y es lo que más amo en esta vida, mi vehículo. Mi vida, mi vehículo es mi mundo, mi vida. Pero pasan 50 años. ¿Cómo va a estar ese vehículo? ¿Cómo va a estar? Todo oxidado, ¿cierto? Roto. Especialmente si es como el que me arrendaron, un vehículo chino, cuanto más. Y es así aquí en esta tierra. Si yo tengo una prenda de ropa muy linda, pero la guardo por 40 años, después va a ser como un polvo, porque la polilla lo comieron todo. Entonces Jesús nos dice, no te hagas tesoros aquí en esta tierra donde esto sucede, donde la gente entra a robar. Miren lo que dice el versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quizás dice, yo quisiera amar más a mi iglesia, quisiera estar más involucrado en lo profundo de mi ser, pero no sé qué me pasa. A veces es porque no inviertes. Pero donde está tu tesoro, ahí también está el corazón. Entonces, ¿por qué yo diezmo? Porque es una buena inversión. Cuando yo doy un diezmo, estoy haciendo un depósito en mi cuenta celestial. Estoy buscando fruto en mi cuenta, dice Filipenses 4:17. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estoy esforzándome para hacer tesoros en el cielo. Voy a repetir las 7 razones. La mayordomía, así me enseñaron. Dios me convenció por las Escrituras, vendrá más sobre esto en otro mensaje. He experimentado innumerables bendiciones. He propuesto en mi corazón, quiero apoyar y propagar la obra de Dios, y es una buena inversión. Si alguien aquí tiene dudas, quiero pedirle que se acerque para que conversemos, por favor. Durante la semana hacemos un tiempo para sentarnos y conversar. Espero que siempre sientan la libertad de conversar conmigo. Bueno, vamos a ir concluyendo. Hermanos, el diezmar no requiere mucho. Lo único que requiere es un poquito de matemática. Eso es lo más difícil del diezmo, la matemática. Una calculadora, ¿cierto? Sumar, restar, dividir, y así uno llega a saber cuál es mi diezmo. Si tú deseas empezar hoy, es muy sencillo. Aunque yo quizás te diría, no reaccione emocionalmente. No es mi idea después contar la ofrenda y que sea la ofrenda más alta que hemos tenido en 12 meses. Esta no es la intención de que tú digas en el, ¡ay, chuta, debo diezmar, mi amor! ¿Cuánto tienes en cash? ¿Cierto? Tenemos que dar algo. No es mi intención. De hecho, si estás afligido entre sí, entre no, mejor no. Espera. Para que tomes una decisión y propones en tu corazón lo que quieres hacer. Pero si tú dices, y ojalá sea así, dices, yo quiero empezar, quiero diezmar, lo puedes hacer así. Apartar el 10% de tus ingresos. Y en el próximo culto, después de recibir un sueldo, tú traes tu diezmo al alfolí. Aunque en el Antiguo Testamento el alfolí era un granero donde guardaban, ¿cierto?, diferentes comidas, alimentos para que hubiese comida para los levitas. Pero nuestro alfolí, entre comillas, es un canasto, ¿cierto? Pero tú traes el diezmo. Si te pagan cada 15, entonces diezma cada 15. Si te pagan cada 30, diezma cada 30. Si te pagan diario o irregularmente, cada 13 días o cada 8 días o cada, no se sabe,
Cada vez que recibes alguna remuneración o haces una venta quizás, pon aparte tu diezmo en un sobre en tu Biblia para que lo puedas llevar al próximo culto. Y cuando vas a un culto, lleva tu Biblia siempre. Si no es práctico para ti ir apartando por cada venta o cada vez que te pagan cada día, lo que puedes hacer es anotar en un cuaderno. Tener un cuaderno, hoy me pagaron 20,000 pesos por ese trabajito que hice. Después me pagaron 50,000. Irlo anotando y el sábado puedes sentarte con tu cónyuge y calcular el diezmo. Entre todo, esta semana nos pagaron en completo, fueron 300,000 pesos el día sábado. Entonces te sientas y dice, entonces 30,000 vamos a llevar para el diezmo mañana. Y puedes irlo haciendo de esta forma. Cuando llegas al culto, llega con tu diezmo en mano y con la intención de adorar a Dios entregándoselo. Te vas a sentir mucho mejor por haberle honrado al Señor. Y quiero animarles que enseñen esto a tus hijos también. ¿Tu hijo ganó 1,000 pesos por alguna tarea que hizo en la casa? Enséñale que 100 de estos pesos son dedicados a Jehová, son para el Señor. ¿Saben qué? Es mucho más fácil diezmar cuando tu sueldo es 1,000 pesos a la semana. Después, cuando ganas 1,000,000, dar 100,000 duele mucho más. Pero si aprendes la práctica desde una temprana edad, luego es fácil. Yo empecé a diezmar, yo creo que a los 17, 18, por ahí. Y en ese entonces ganaba el sueldo mínimo. ¿Dolía? Sí, dolía. Ahora gano mucho más. Y no duele. Sigo diezmando. Aprendí en un inicio a diezmar y después con la costumbre ya no me costaba. Y cuando los ingresos aumentaron, tampoco cuesta. Al contrario, cuando los ingresos aumentan, uno se da cuenta que el diezmo es muy poco. Y uno desea dar más. 2 diezmos, o 3 diezmos, o 4 diezmos. Estuve hablando con alguien esta semana, un pastor que da 50% de sus ingresos al Señor. O sea, da 5 diezmos. Entre el diezmo para la iglesia local y misiones y diferentes cosas. Entonces, es sencillo, solo hay que empezar. Y la costumbre tiene que ser algo que haces constantemente. No algo porque lo haces emocionalmente, el pastor lo predicó, así que esta semana sí o sí voy a diezmar. Y diezmas, después pasan 10 años más sin diezmar. Eso no va a ser sano para ti, no va a tener ningún efecto espiritual en tu vida. Y no lo digo, hermanos, porque me va a afectar a mí, lo digo porque les va a afectar a ustedes. De hecho, en las últimas semanas